Para hacérselos un poco más resumido, tenemos este cuadrito. Este cuadrito ahí, tómenle foto, guárdenlo por ahí, no lo van a encontrar en otro lugar. Aquí tenemos la configuración del tronco nervioso según los tipos de fibras, la subdivisión que ésta tiene y cuál es lo que llegan a transmitir. Bueno, regresemos a lo que es la configuración de las fibras nerviosas. Entonces, si tiene mielina, esa vaina va rápida. Así que la información de la percepción de la información a nivel cerebral se produce muy, muy rápido. Tenemos la alfa y las gamma. Tenemos la alfa, si tienen mielina, esta es transmite información motora y de propiocepción. Si la fibra sensitiva lo posee, la fibra nerviosa, perdón, lo posee, la sensibilidad al bloqueo es mucho más difícil. Ustedes se fijan acá, como cuando ya hay presencia de una fibra motora, se hace más difícil el bloqueo. Y las gamma, que sí tienen mielina y sirven para el tono muscular y su sensibilidad al bloqueo también no es tan buena. Las que sí tienen mayor sensibilidad al bloqueo son las que tienen información de dolor, que son meramente sensitivas. Así tenemos la delta, que sí tienen un mayor sensibilidad al bloqueo que el resto. De esto podemos inferir que las fibras A delta son las que son más sensibles al bloqueo nervioso y son las que particularmente transmiten la sensación dolorosa. Ahora, yo voy a las fibras C. Las fibras C no presentan mielina, eso hace que el dolor vaya un poco más lento, la sensación de la información vaya un poco más lento y sirve para generar información de dolor y temperatura. Tienen una gran sensibilidad a lo que sería el bloqueo y las fibras B sí tienen lo que es la mielina y tienen diferentes acciones como lo pueden ver y son bastante sensibles a lo que sería el bloqueo nervioso. Todo este cuadro de las fibras nerviosas se pueden resumir aquí. En esto, que tenemos las fibras A se encuentran hacia la periferia del tronco nervioso, las B están un poco más hacia el centro y las fibras C están en el centro del tronco nervioso. Para hacérselos un poco más resumido, tenemos este cuadrito ahí, tómenle foto, guárdenlo por ahí, no lo van a encontrar en otro lugar. Aquí tenemos la configuración del tronco nervioso según los tipos de fibras, la subdivisión que ésta tiene y cuál es lo que llegan a transmitir. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a tener dos grandes problemas cuando hagamos bloqueo de las fibras nerviosas a nivel de mandíbula. Ya hablamos de, por ejemplo, el problema de la configuración estructural, de las particularidades que tiene este nervio, de dónde se aloja este nervio en la parte ósea y la configuración con su núcleo motor. Pero vamos a tener otra dificultad y es que, aparte que va a ser difícil que llegue el anestésico local, el difundir por todo el grosor de la fibra nerviosa le va a llevar tiempo. En resumidas cuentas, ¿qué les estoy diciendo con esto? Es más, yo debo tener más paciencia cuando coloco anestesia a nivel mandibular. Tengo que tener más paciencia. Ahora, si yo he empezado a colocar ¿cómo así clase PIC? ¿Cómo así? No entendí, Sofía. Es que Ah, salía la foto de ella, doctor, ahí. ya, No hace ya, foto, pues. ya. Bien. Cuidado, Abril, ahí esa tosecita. Ok. Cuando yo coloco anestesia a nivel mandibular, yo debo de tener bastante más paciencia a nivel mandibular. Por la configuración de la fibra nerviosa, por el grosor de la fibra nerviosa, por el hueso que tenemos alrededor. Entonces yo tengo que tener ahí bien claro eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por dónde se producen muchas veces las inyecciones intravasculares, los efectos cardiovasculares y neurológicos que producen los anestésicos locales? Porque a veces yo me vuelvo impaciente. Yo me vuelvo impaciente. Y de repente coloco un carpool y el efecto no se ha producido y yo digo, hombre, si esto fuera en maxila ya esto estuviera bloqueado. Pero no, recuerden la dificultad que tenemos en la zona y por qué nosotros hacemos ese tipo de configuración. Ahora, la fibra motora, la fibra sensitiva C, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro anestésico local? Fíjense bien. Vamos a regresar acá. Cuando yo coloco la anestesia, ¿qué es lo primero en el tronco nervioso? ¿Cuáles son las primeras fibras a las que se va a enfrentar el anestésico local? La A, porque está en La la A. periferia. La A. Entonces quiero que se pongan a pensar en esto. Cada fibra
que está previa a la fibra C es una fibra que va a acumular una cantidad de anestésico local en su interior. O sea, por decir así, hablemos de números. Si entraron 10 moléculas de anestésico local, yo necesito que ese anestésico local bloquee las fibras que transmiten dolor. Busquemos cuáles son las que transmite dolor. Tenemos aquí la delta y tenemos aquí la C. Entonces, si yo tengo 10 moléculas del anestésico local y supónganse que 3 se quedaron en la motor y la propiocepción, 3 quedaron ahí almacenaditas. Después tengo que 2 quedaron aquí en tacto, propiocepción y presión, 2 quedaron en tono muscular. ¿Y ahí cuántas llevo? Si aquí tengo 4, aquí tengo 2, y aquí tengo 2, ya tengo 8. Y aquí se quedan otras 2, y ahí se acabaron las 10 moléculas del anestésico local. Entonces, yo logré bloquear las fibras A, se le quitó el dolor a nivel de la encía, se le quitó la presión a nivel de la encía, pero yo vengo y toco el diente y lo comienzo a luxar y viene un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque esta fibra todavía no fue afectada, no llegó todavía el anestésico local. Si mi técnica es muy buena, yo puedo lograr que más cantidad de anestésico local llegue a la zona. Vamos a suponer que llega a 20. Entonces aquí habíamos dicho que se quedaban 10, pero me sobran 10. Aquí pueden quedar 3, me sobran 7. 7 que pueden quedar para esta fibra C. Así que una cosa muy importante, muy importante, es que ustedes puedan tener una técnica depurada, una técnica muy buena a la hora de hacer la anestesia. Cuando en los turnos de operatoria dental, en el ala A donde yo estoy, el que quiera, con mucho gusto me puede decir, Doc, fíjese que no sé si ya después de colocar el primer carpool de anestesia, sintieron que no le generó el efecto, díganle a su tutor o me pueden decir a mí si estoy desocupado, con mucho gusto le digo, bueno, si quieren la anestesia yo la segunda vez, para no gastar un segundo carpool con una técnica que quizás no es la más pulida. Cuando uno empieza a hacer esto por primera vez en pacientes, a uno le da nervio, uno no se acuerda. Ya me pasó con las 3 muchachas que hicieron aislamiento y eran compañeras y a la hora de colocar la aguja estaban así. Y yo les entiendo, porque por ahí pasamos todo. Por ahí pasamos todo. No es lo mismo que a mí me toque anestesiar a alguien que lo ha hecho ya por 10 años, a alguien que apenas acaba de tener 4 o 5 meses de haber hecho eso y tuvo un impasse de un mes o de 3 semanas sin hacerlo. Entonces, para eso estamos los tutores también, para poder apoyarles, explicarles algunas cosas que tal vez nuestra experiencia no nos da, para que no gastemos el anestésico colocándole más y más anestesia por pena. No pueden tener eso. O sea, si usted con un carpool y su paciente dice, fíjese que no sentí nada, o sea, avísele a su tutor.